Bienvenidos a su programa La Astilla de San José, canal misionero católico, acompañado por grandes misioneros y compañeros de tiempo, mi estimado José Reinaga, mejor conocido como Cacho. Cacho. ¿Cómo estás, Cacho? Pues de bien para arriba, gracias a Dios, aquí estando y compartiendo con el padre Víctor. Pues un gustazo estar compartiendo. Precisamente me quemaste la sorpresa. Yo dije, y le iba a pedir al padre que se tapara el alzacuello. Vamos a dejar la cereza del pastel al último, mi estimadísimo Víctor. ¿Qué te parece, Víctor? Al padre lo Sí, al padre, no, tú sabes. Preséntate ahora. Hasta el último. Sí. Si quieren me voy de una vez. No. Muy bien, muy bien. Pues aquí con mucho gusto estar compartiendo con ustedes, con las personas que nos ven. Ojalá que podamos de alguna forma transmitir algo bueno, ¿verdad? Que casi siempre lo intentamos, casi nunca lo logramos, pero ahí vamos, ¿verdad? Sí, echamos ganas. Sí, insistimos mucho. Y bueno, pues ahora sí, el invitado estelar, el padre Gerardo. ¿Cómo está, padre? Gusto recibirlo. Bien y de buenas, muchas gracias por la invitación y pues a darle que es mole de olla. Pues ya el programa de esta ocasión tiene por nombre El día que me encontré con Dios. Y bueno, a lo largo de la historia, pues remontándonos a pues grandes personajes, ¿no? Que Abraham, Moisés, que se encontraron ellos primero con Dios Padre y hicieron grandes cosas. Después en el Nuevo Testamento vemos que mucha gente se encontró con nuestro Señor Jesucristo. En uno de los textos refiere que más de 5,000 personas, hombres, sin contar mujeres y niños, se encontraron con Él también. ¿Y dónde están? Porque después la historia sigue avanzando y resulta que solo 12 fueron sus apóstoles, padre. ¿A qué se debe ese fenómeno? Bueno, los que se encontraron con Cristo, cada uno fue descubriendo a Cristo de una manera muy distinta. Por ejemplo, estas primeras 5,000 personas encontraron a Cristo, pero según a su conveniencia, porque lo seguían no tanto por quién era Cristo, sino por lo que Cristo les daba, que era la multiplicación de los panes. Y Cristo mismo les dice, o sea, me siguen no por quién soy, sino por lo que les di. Entonces, seguir a Cristo por conveniencia, pues no implica conocerlo realmente. ¿Cuánta gente no lo vio, convivió con Él, recibió milagros? Pero mucha gente, los que recibió milagros, al final también el Domingo Ramos estaba gritando que Hosana al Hijo de David, y el Viernes Santo estaba gritando crucifícalo. Entonces tenía mucha gente, pero al final recordemos que tenía, dice San Marcos, si no me equivoco, sus 72 discípulos, los que lo seguían más de cerca. De esos 72 se reduce más todavía a un encuentro más particular, más personal, que son los 12 apóstoles, los 12 enviados. Y si queremos reducirlo todavía más, de esos 12 tenía como que sus amigos más importantes, ¿no? Más cercanos. Pedro, Santiago y Juan. Ajá. Incluso Juan al grado pues de tener la confianza de acercarse al Señor, o sea, una amistad más a profundidad. Por eso San Juan no lo abandonó en el Calvario. O sea, todos conocemos a Cristo, pero la pregunta es, ¿qué aspecto conocemos de Cristo? ¿Qué hacemos en ese conocerlo, no? Ahorita que lo mencionaba, estábamos como tratando de charlar un poco sobre esto, y hubo grandes personajes como Saulo de Tarso, San Pablo, que realmente físicamente, como sus otros 12, no lo conoció. Sin embargo, estamos hablando de que fue un pilar muy, muy importante para precisamente crear la Iglesia Católica, para la evangelización de los pueblos paganos. Entonces, aquí podemos decir, bueno, ¿por qué unos, aun cuando tienen ese conocimiento cercano, no dan respuesta? Yo me acuerdo mucho tiempo, he seguido como un poco la historia de Saulo, de San Pablo, y lo que yo veo en él es que era un fiel seguidor de la ley judía. Entonces, al final él también esperaba la venida del Mesías, pero estaba él de alguna manera equivocado. O sea, no equivocado en que esperaba, pero cuando llegó, como muchos, no lo vio. ¿No lo reconoció? No lo reconoció. Entonces, ¿qué hay que hacer, Hugo? Bueno, yo tengo esta forma de ver las cosas, ¿no? Creo que muchos han tenido el encuentro con Dios, o con Jesús en este caso, que a lo mejor no son como, vamos a decir, populares, por decirlo de una manera, ¿sí?
Como por ejemplo, pues sí, conocemos a Pablo, conocemos a esto, pero la iglesia se extendió y había células de la iglesia y se mantenían. Y creo que esos mismos también conocieron a Dios y lo vieron bien y entendieron lo que era para poder mantener sus iglesias. Obviamente toda la iglesia decimos el cuerpo místico de Cristo, entonces todos participan de esto, de este encuentro con Dios, aunque no seamos como, decíamos así, de alguna forma extraordinarios, vamos, porque a lo mejor el hecho de mantener una iglesia pequeña, si no eres muy famoso, pues no importa, estás manteniendo pues la iglesia, supongo yo, de esa manera, ¿no? Creo que el encuentro de Cristo también tiene que ver con eso y la función que te otorga, porque a veces yo me encuentro con Él, me sorprendo, me lleno de gozo, pero a lo mejor mi misión no es una cosa extraordinaria quizás, o a lo mejor sí lo es, pero no parece, ¿verdad? ¿Qué Puede opinas, ser. Cacho? Porque bueno, yo me acuerdo a mucha gente que también tuvo conversiones muy fuertes. Tenemos a María Magdalena, que regularmente, o sea, Jesús les hacía un milagro, lo conocían y los perdonaba y les decía, ve y no peques más. Podemos, no sé cuántas veces repita a todas las personas que les hizo milagros, entonces les decía, ve y no peques más. Entonces, pudiera ser que en el seguimiento queremos seguir empecinados en el pecado. Fíjate, yo creo que sí, en qué momento conocí a Cristo, más bien yo diría en qué momento le reconocí, porque sí lo conozco, pero no lo reconozco. Yo creo que mi punto particular es en qué momento lo reconocí y a qué momento le empecé a seguir. Yo en qué momento le empecé a seguir y me he sacado mi listita y pues en el momento de la primera comunión, cuando todavía no tenía gran conciencia, pues yo creo que fue mi primer acercamiento. Y ya con el paso del tiempo, pues en el crecimiento que vamos teniendo ahora con el movimiento, pues sí empiezo a reconocer en las personas al mero Jesús, al mero Dios. Pues una bien importantísima para mí es en el momento que me hice adorador nocturno. Ahí fue cuando lo empecé a reconocer un poco más o un mucho más. Y pues más adelantito quizás haya manera de decirles que en verdad ahí está nuestro gran Jesús. En ese, tú refieres el conocerlo. Yo creo que tiene mucho que ver con la convivencia, ¿no? O sea, tener esa familiaridad, cercanía, ¿no? Con esa cercanía. Mira, hay No una vamos situación que creo que encaja mucho aquí en esto. Los apóstoles, ¿cuánto tiempo estuvieron con Jesús? pues al menos 3 años en su vida pública. Lo conocían. Sí, o sea, si lo veían de lejos, sabían quién era, ¿no? Ok. Cuando se les aparece nuevamente y están pescando, que les pregunta, ¿tienen algo de comer? Y le contestan ellos, no lo reconocieron. Hasta que les dijo, echen las redes del lado derecho y van a sacar. Y Juan dijo, es el Mesías, es el maestro. Señor. Sí, es el Señor, le dice. Dominus est. Entonces ahí en ese momento, digo, lo estoy viendo y viví 3 años con él, no lo reconocían. Sí. Entonces a veces nosotros nos sucede lo mismo, o sea, nos muestra sus rostros diferentes, pero no lo reconozco, no lo veo, y a lo mejor me encuentro con Dios, ha sido un montón de veces, más bien Él se encuentra conmigo, pero yo no lo reconozco en el momento como lo que hacía ahorita Cacho, ¿no? Entonces, ellos mismos que estuvieron 3 años con Él, cuando estaba ahí, incluso dicen en la Escritura más adelante, ¿verdad? No se atreven a preguntarle que si era. Sí, ¿no? Sí. Pues es como los discípulos de Maús. Ajá, igual. Es bien interesante la figura de Maús, porque Cristo mismo les dijo en la resurrección, incluso a los ángeles, digan a mis hermanos que vayan a Galilea. ¿Por qué a Galilea? Porque ahí empezó todo. O sea, es como un nuevo llamamiento. Y los discípulos, en vez de irse a Galilea, se van a Emaús. Pues, yo me voy a donde yo quiera. Pues ya pasó a todo, Cristo ya dice. me lo mataron. Ya me lo mataron. Y ahí van tristes. Entonces, imagínate, dice que ya era en la tardecita, ¿no? Pongamos 5 o 6 de la tarde. Caminando, es un desierto de roca, el calor, y si a eso le agregas la decepción, la tristeza, porque estaban decepcionados del Señor, a pesar de que estuvieron con Él, y Cristo se les aparece. ¿Y cuánto tiempo les hubiera gustado que caminen? O sea, yo a veces cuando me voy a caminar, camino 6 kilómetros en 1 hora, aunque doy pasos de metro, ¿verdad? Pero 6 kilómetros en 1 hora. Póngale que hayan caminado 2 horas, pero imagínate el peso del calor, del día, del calor, la tristeza,
y Cristo caminando con ellos, pero no lo reconocieron. O sea, lo conocían, pero no lo reconocieron. Y aunque les hablaba, les iba explicando las Escrituras, yo creo que vemos el ejemplo de tanta gente que conoce a Cristo, siente bien bonito, es bien bonito, todos los días es bien bonito, pero no lo reconocen. Y hasta el final, ¿dónde lo reconocieron? Al partir el pan, dice que tomó el pan, lo partió, se los dio, lo reconocieron en un ambiente más personal, más íntimo, que es la fracción del pan, podemos decir la Eucaristía. Yo creo que algo importante es reconocer a Cristo donde Él está, en los elementos que Él nos dejó para poder encontrarnos con Él. Sí, fíjese, ahorita que mencionaba de las personas de Emaús, de alguna manera volvemos a checar que pues andaban buscando y siguiendo a Jesús porque esperaban que fuera un libertador, pero de a la manera que ellos querían. O sea, siempre buscamos, tenemos ese interés, ¿no? De encontrar a Jesús a la manera como yo quiero, como yo lo necesito, para lo que yo quiero y para lo que yo lo necesito. A veces como que es como perdón la palabra, lo queremos ver como un amuleto, ¿no? O sea, sabes que me está yendo, quiero que me vaya bien, déjame arrimo a Jesús. Yo a veces pienso que eso no es amar realmente a Jesús. Yo creo que cuando nuestro Señor se te aparece, que lo alcanzas a reconocer, porque Él siempre está, ¿no? Está y lo alcanzas a reconocer. A todos les daba hubo una transformación. Saqueo, baja de ahí, voy a comer, o sea, voy a cenar contigo. Ha llegado la salvación a tu casa. Y N cantidad de personajes que convivieron con Jesús, se encontraron con Él, lo amaron y transformaron su vida. O sea, realmente creo que sí es una señal clara de que te encontraste con Jesús, una conversión, ¿no? En lo cotidiano yo creo que sería lo más fácil, entre comillas, encontrarte a Jesús en lo cotidiano, en lo diario, principalmente en tu casa. Por ejemplo, yo estos días, mi hija nos acaba de dar una gran noticia, yo diario veo a Jesús principalmente en mi esposa y en mis hijos. Y ver la alegría de mis hijos, mi hija que si Dios presta vida y todo sale bien, va a ser mamá de un hermoso bebé, yo creo, ¿verdad? Qué buena noticia. Y esa buena noticia, yo estaba grabando, estaba viendo a mi hija con su esposo y a mi esposa y a mis dos hijos cuando develaron, ahora que se usa develar el sexo, pues a mí no se me hacía tan importante porque no iba dentro de. Y ahora que ya es dentro de la familia, que veis la alegría de mis hijos, pues lo primero que dije, gracias Dios mío, porque esto no se compra, esto no lo regalas, no lo das. Y ver la alegría de la demás familia, es un grupo pequeño, familia solo de él y de mi hija, que nosotros 5 y ellos como unos 10, 12. Pues sí, ver lo cotidiano, en lo cotidiano ver a Jesús, yo pienso que es la forma de transmitirnos, de transmitirles a los que nos están viendo, que ahí está Jesús, ahí, y si lo combinamos con ir a la iglesia, pues mira, en la Eucaristía yo creo que estoy seguro que ahí está todo. Ya que lo mencionas ahorita, Cacho, pues de una vez vámonos contigo. ¿Cuál fue ese pues pudiéramos decir ahora, yo reconocí a Jesús, me encontré con Él y lo reconocí? ¿Cuál fue tu...? Pues en sí no tengo tan claro dónde, porque sí lo veía, pero no lo reconocía. Acabo de decir en la primera comunión, en la confirmación, poco me acuerdo, pero yo creo que ya más adelante en el matrimonio, en la enfermedad, pues que a muchos nos duele, en la enfermedad de mi papá que duró varios años en cama, pues ahí vi a Jesús en su dolor, en su sufrimiento, pero en la unión de mi familia, que hacíamos filas, teníamos una lista a ver cuándo me tocaba cuidarlo a mi padre y a mi madre, que era una cosa hermosa. ¿Por qué? Porque mi madre fue tan católica que la sigo admirando,
Mi papá así como yo, así a un ladito, ¿verdad? Mi esposa va adelante y yo acá a un ladito. Pero ahí ya empecé a reconocer mucho más a Jesús. Cuando mi madre diario la veía con su rosario, así era discretita, diario iba a misa, diario comulgaba. Pues a veces uno de chavo dice, ay, qué exagerado. Y ahorita dice, gracias, madrecita, por esas enseñanzas que nos diste. Y sucesivamente en la enfermedad de mi hijo, que siempre cuando hay oportunidad la comento, un dolor muy grande, pero una dicha tan más cuando vas en el camino de Jesús. Y si vas en el camino de Jesús, pues lo que quieres alcanzar es la vida eterna. Yo creo que es nuestro principal objetivo. Y saber que tu hijo se lo entregaste a Dios, se lo entregaste con todos los viáticos limpio, sus 4 años de enfermedad, pues vaya, dolor grande, pero como creyente una dicha inmensa que me sigue doliendo como la falta física, pero sigo gozando que estoy tratando de sembrar para algún día yo también estar allá arriba. Y hay diferentes formas, ¿no? Ahorita que lo mencionabas, yo creo que muchas personas han tenido esa dicha, ¿no? De venir de una familia católica, de alguien muy cercano a Dios, a la religión. ¿Y usted, padre, qué nos cuenta? Yo creo, bueno, tengo 2 momentos muy, muy particulares de ese encuentro con el Señor. El primero fue mi primera confesión. Tenía yo 9, 10 años y tengo muy presente, yo bien nervioso, ¿no? Para confesarme, o sea, mi primera confesión. Y pues me acuerdo que estábamos haciendo fila para confesarnos y el señor cura nos dijo, híncate. Entonces estaba el confesionario, yo me hinqué enfrente, estaba yo así. Yo me acuerdo que yo no quería ni mirarlo porque estaba así, me daba vergüenza, me daba miedo. Y ya me dijo el padre, dime tus pecados. Yo me acuerdo, yo me agaché así y con miedo empecé a decir mis pecados. Y de repente volteo así y lo que me acuerdo es una figura blanca. El padre traía su alba, su estola y yo así y volteo y lo que recuerdo es su mano que me la pone aquí en la cabeza y me dice, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo me acuerdo, es un momento así como que, puedo decirlo, sentí como el ambiente como calientito, así como, no sé, o sea, algo muy, muy difícil de explicar, esa sensación. Pero sí recuerdo mucha paz, sentía como que caminaba en blandito. Ese fue el primer momento. Ya tiempo después, gracias a Dios, tuve ya como sacerdote la oportunidad de confesar. Mis primeras confesiones fueron en ese mismo confesionario. Ay, qué padre, qué regalazo de Dios, ¿no? Fue algo muy, muy impactante. Y yo, ese reconocer a Cristo en mi vida, sin duda, y lo tengo muy presente, ya siendo seminarista, una crisis vocacional donde yo de verdad quería salirme porque en el seminario nomás no daba una en las clases. Por más que estudiaba, reprobaba. Y luego aparte, como que el padre, no voy a decir cuál, porque capaz que lo está mirando, diario me preguntaba, diario, y yo, ¿por qué me preguntas diario a mí? Y por más que estudiaba, siempre estaba. Bueno, voy a decir quién es, pero él sí sabe quién. Sí, él sí sabe. Entonces, diario me preguntaba, y pues yo nomás no daba una. Y luego en mi apostolado, donde iba, se salieron las catequistas porque hubo unos problemitas ahí. Se salieron las catequistas, nos quedamos sin monaguillos. Y el señor cura nos puso un regañón de esos, marca llorarás. Yo decía, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? En la escuela nomás no. En el apostolado menos. Y luego aparte veía que mi papá le estaba batallando mucho por lo económico, por las colegiaturas. Dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Ya. Y me acuerdo que me fui bien enojado a la capilla. En el seminario mayor, si la conocen, pues está en forma de cruz. Llegué ahí a las naves de los lados y me senté. Y lo primero que le dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? Ya me tienes harto. O sea, me llamaste, según yo, ¿verdad? Siento que me llamaste. Y mira cómo la estás aplicando. O sea, ¿sabes qué? Yo ya voy a tirar la toalla. Ahí haz lo que tú quieras con eso. Y no te quiero decir nada más. Yo la verdad no tenía ganas de estudiar ni nada. Y me quedé bien sentado ahí en el seminario. No sé en qué momento me quedé bien dormido. Me quedé bien dormido. ¿Y qué fue lo que me despertó? El timbre de las 7 de la tarde. Entonces estamos hablando que eran como de las 4:30, 5 de la tarde.
2 horas me quedé bien dormido. Me quedé así Sí, como cayó que... en descanso. Ajá. Sí, sí. literalmente. Entonces, todo ese coraje que traía lo desapareció. No sé si me relajé, ¿verdad? Pero volteé a ver el Cristo ahí en el seminario y a mí siempre me ha impactado ese Cristo. Nada más lo volteé a mirar y dije, perdóname, pero es que me siento muy desesperado. Me fui, era un viernes. Al día siguiente llegamos a la parroquia y el señor cura nos pide disculpas. ¿Saben qué? El otro día los regañé, pero es que andaba muy estresado, tenía unos problemas y pagaron los platos rotos. Última vez que va a pasar eso. Luego llegó una familia, oigan, pues nos acabamos de cambiar aquí a la colonia y éramos catequistas y queremos ver si les podemos ayudar. No, pues vénganse. Ahí Y está. luego en la clase empecé a ver que subí de calificación y todo, y luego, y eran casi los últimos meses, el padre, el prefecto, dijo, ¿sabes qué, Gerardo? Te vamos a dar una beca. Entonces, el siguiente año yo no pagué nada y Ya no puedo. yo me quedé como diciendo, ching. Fui a la capilla y dije, Señor, ¿con qué cara te voy a ver? ¿Con qué cara te voy a Ya ver? me voy porque no te quiero. Oh, Entonces, Claro, tengo muy presente eso, ¿no? De esa experiencia de Dios, decir, todo ese miedo, ese coraje desapareció. Y ahora, ¿qué fue lo que, al ver cómo cambiaron las cosas? Porque tal cual, lo que me dolía fue lo que el Señor me ayudó. Y fue esa experiencia para mí como diciendo, aquí estoy contigo, o sea, tú nomás déjame actuar. sí. ¿Quieres encontrarte conmigo? Déjame ser yo. Entonces son los 2 momentos muy, muy importantes de mi vida. Ya, claro, como sacerdote, pues la primera Eucaristía y cada día, cada Eucaristía es un encuentro con Dios, pero así muy, muy fuertes que me cambió mucho la vida esos 2 momentos. Es ahorita que lo estaba mencionando, pues ahí está Bartimeo, ¿verdad? Ahí está Bartimeo, que lo está viendo ciego. Ahí dice, Señor, ¿Qué quieres que haga? ¿qué quieres que haga? Cualquiera diría, no, Estás viendo y no está ves. bien. Pero sí, digo, al final a nuestro Señor le gusta que le digas, ¿no? ¿Qué quieres? Y a veces, como que muchos de nosotros es como muy repetitivo que decimos, no, es que háblale a Dios y mira, explícale. Es que ya he hablado, pero yo creo que no has tenido una comunicación asertiva, Lo que ¿no? pasa es que le hablamos, Como en pero ese no lo caso. escuchamos. Exacto. Y ese es el problema. Entonces, como nomás pienso en mis cosas y nomás estoy hable y hable y hable y no escucho, ¿no? Y ese es el problema, porque a veces no le pongo atención cuando me habla también, que es otra cosa importante. Entonces hay que poner mucho cuidado. ¿Y tu caso, Hugo? Fíjate que, bueno, yo tengo muchos formas o visiones distintas, ¿no? Muchas. A mí la primera, vamos a decir que fue como la que me encontró, vamos a decirlo así. Yo tenía como yo creo que como entre 11 y 12 años por ahí. En aquel tiempo, pues mi mamá, son católicos mis papás, pues, pero no tenían como mucho acercamiento. Entonces un día le prestaron una Biblia de esas grandotas, ¿verdad? Que tienen imágenes y todo. Entonces, dijo, les voy a leer la Biblia, nos dijo mi mamá. Dijo, pues, ¿y qué es la Biblia? Pues la palabra de Dios. Pues órale, ¿verdad? Vamos a ver. Y entonces a mi mamá se le ocurre hablar Apocalipsis. Nos empieza a leer el Apocalipsis y nosotros así como de... Bien asustado. Dije, Ya ciérrala, ya ciérrala. Sí. Entonces mi mamá lo leyó y de repente como que dijo, pues o sea, la cerró, sí, literal hizo eso. Entonces sí fue como esa noche como miedo y muchas cosas así, ¿no? Y se la prestaron, la regresó la Biblia, ¿verdad? Entonces yo decía, es que no puede ser que Dios sea así, pues. Y yo a esa edad empecé como a querer averiguar más y a buscar la Biblia y a empezar a leer y esto. Entonces era como, yo creo que fue el primer acercamiento que él tuvo hacia mí, pero yo no, o sea, yo no lo busqué, pues, vamos a decirlo así. Y entonces empecé a conocer la palabra de Dios desde esa edad, empecé a leer la Biblia y decía, es que sí es cierto, o sea, es bueno, ¿verdad? Pero era únicamente esa parte, ¿no? De estoy sabiendo quién es y como leer un libro, vamos, ¿sí? Esa fue como la primera parte. Y después de eso empecé como me siguió buscando, vamos. Me siguió mostrando cosas diferentes. Y no se cansa de buscarme. O sea, el encuentro que he tenido yo con Dios, más bien Él lo ha tenido conmigo, ¿no? Creo yo. Porque es bien terco, pues. O sea, sí. Me quiere salvar a como de lugar. Sí. Bendito sea. Y es cierto, pues. O sea, me refiero a que es cierto porque yo le he fallado mucho. Pero de alguna forma me sigue buscando, ¿no? Y me sigue mostrando como su misericordia a cada momento y eso lo hace muy padre para mí.
hace poco, vamos a decir que tuve otra forma, una visión distinta que me reveló de alguna manera. Estaba preparando un tema y hablábamos pues de que las partes de que tenemos nosotros de Dios, ¿no? Porque en la creación dice que nos da el espíritu, el soplo, etc. Entonces dijo, eso le pertenece a Dios, ok. Entonces, por alguna situación, en ese mismo tema que estaba preparando venía el bautismo. Entonces dije, ok, esto es parte de Dios que tengo yo desde que nazco, y el bautismo reclama esa parte de que es de Él. O sea, lo jala para decir, vente pues porque eres de conmigo, ¿no? Y después Gálatas 4, que esa Gálatas 4 sí es muy fuerte para mí, mucho tiempo ha estado presente, que dice que el Espíritu de Dios vive en el corazón. Entonces el encuentro con Dios en realidad es todos los días. Porque ahí está, pues, o sea, no es que se vaya, o sea, yo me puedo mover y hacer tonto, ¿no? Y voltear a otro lado, o ver otros rostros, pues, pero al final ahí está. Sí. Entonces tenía que hablar de la oración, y decía, entonces, ¿la oración cómo es? Digo, pues la oración es, pues, si soy consciente de esas tres cosas, o esas tres partes, pues la oración es en todo momento, o sea, todo el día es oración, porque al final estoy consciente que está ahí, y si estoy consciente que está ahí, pues le hablo, ¿no? Sí. Y es oración. Si lo invito a trabajar, trabajo orando, vamos a decirlo, o oro trabajando, Ora es labor. Esas dos cosas. O igual puedo ir al cine y también lo puedo hacer así, pues, ¿sí me explico? Sí. Y cuando estoy consciente de esa presencia, entonces no estoy solo. Esa es la primera, ¿no? La segunda, tengo quien me aconseje. La tercera, tengo quien me jale las orejas, ¿verdad? Sí. También, porque pues no me lo puedo esconder, ¿no? Sí. Y esas cosas creo que en ese encuentro en conciencia lo hacen diferente. Obviamente sí hubo como los momentos hermosos donde te llama la atención, que digo, a mí el que creo que son unos de los que me han marcado mucho son los que han hecho mis hijos. Hay un caso que cuando mi hija hizo la primera comunión, yo recuerdo mi hijo está más chico, pues, él se esperó a la salida y vio que salía su hermana y pues ya la felicitación de toda la gente, ¿no? Entonces él corre y la abraza y le dice, no la felicitó. Era como una emoción muy grande y me dice, ¿qué se siente? Le dijo. Y yo dije, ay, hijo, mano. No lo había pensado. Cuando lo dije yo, o sea, es verdad. O sea, a veces no soy consciente que lo recibo. Sí. Y el otro le abrazaba para ver si alcanzaba a sentir lo que sentía su hermana. Yo dije, dice, la niña estaba emocionada porque pues estaba contenta, ¿no? Pero le dice, ¿qué se siente? ¿Qué se siente tener a Dios en tu boca? Le dijo. Qué bonito, ¿no? Y a veces me hace pensar eso a mí, que a veces lo tengo en mi boca y no lo siento. Entonces él me busca, como digo, y pretende rescatarme todo el tiempo. Sí. Pero tengo que tener esa necesidad de saber qué se siente tener a mi Creador en mi boca, esa es una. Y entender lo que me da todos los días. Y cómo me habla a diario y cómo no lo reconozco, como decíamos ahorita. Sí. Y cómo no lo escucho también, porque soy terco, ¿no? Sí. Y esas cosas son, digo, creo que es parte de mi experiencia y de alguna manera a lo mejor el emocionarme y el sentirlo, es como bonito, pero está la otra parte que no es que sea bonito, pero sí es constante. Sí, porque muchas veces nos queremos quedar en el sentir, ¿no? En el siento bonito y en ese sentir bonito a lo mejor ya no dimos continuidad. Me gustaría compartirles yo en mi caso. También vengo de familia católica, lo platicaba en una entrevista en esta semana. Y igual mi mamá adoradora, no dada ahora sí que inscrita en ninguna parroquia ni nada, pero ahí fue sembrando esa semilla. Y yo fui creciendo, entonces me fue como jalando el mundo. Llegó un momento en el que yo me recuerdo que sentía esa necesidad de amar y empezaba a sentir esa necesidad de amar y pues ¿qué crees? Que buscaba el amor, ¿no? Y ay, pues ay, qué bonito, no, pues, ya no se siente bonito, pues otra, ¿verdad? Y no, pues ya no, es que ya no se siente bonito, pues otra, y pues otra, yo así como la porra, otra. Entonces, cuando hice N cantidad de tonterías y entre esas buscando precisamente ese Dios, ese amar, ese servir, me abrieron puertas falsas de las famosísimas
¿cómo se llama? Casas de oración. No era pared de sufrir ni nada de eso, ahí es el comercial. Pero era de ese tipo. O sea, yo pensaba que estaba bien, padre. Yo pensaba que yo estaba haciendo las cosas bien porque yo quería servirle a Dios. ¿Casas de oración te refieres a qué? Casas de oración, que de sanación y que vas, los Grupitos. grupos sí, en los que se junta la gente y vamos a orar por ti, vente y ponte al centro y aquí ahorita vamos Te a echarle imponemos manos y montones. estas cosas. Sí, y luego que el incienso y ya sabes, ¿no? O sea, New Age. O sea, cosas raras, ¿no? Sí, sí. Que la verdad es que no se los recomiendo, porque la verdad está en la Biblia, Jesús es el camino, la verdad de la vida, de ahí fuera de ahí pues no hay más. Entonces ya, y se los digo ya con la experiencia, ¿no? Con la experiencia vivida, así que como dicen, hablo, sé que la burra es parda porque tengo los pelos en la Hablamos de mano. la experiencia. Entonces, y así seguí, pero yo pensaba que era bueno y yo pensaba que estaba agradando a Dios. Yo pensaba que estaba sirviéndole porque pues estaba orando y tratando de hacer el bien, ¿no? Pero las cosas, soberbio, engreído, y seguía buscando el amor, aparte de estar, según yo, entonces sucedieron ahí algunas situaciones en las que un cliente que era mi cliente en ese tiempo y ahora es mi compadre, fue mi padrino de encuentro, le mandamos saludos a Rafa Gómez. Entonces, de alguna manera, bajo esa situación, él me dice, ¿sabes qué? Te voy a llevar a un encuentro. ¿Te gustaría? Y yo, no, es que yo encuentros y yo no era de... No, me refiere que es que tú piensas que a veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien, pero vamos por un mal camino. Total, que yo nomás entré porque me quería perder el mundo. Como no tenía dinero para irme a pasear, ya me había quedado sin lana por esa situación que pasó. ¿Y cuántos días son? No, pues 4. Pues va, vámonos. Entonces le acepté y entré al encuentro. Y entonces ahí me di cuenta, ahí lo conocí, ahí conocí a Dios y conocí que realmente lo que yo estaba haciendo era puras tonteras del mundo dibujadas de Dios. Ahí conocí el amor real, el amor verdadero. Dejé de buscar esa espontaneidad del amor para llenarme de Dios. Y como en los textos, me di cuenta de que todos los textos pues, están llenos de la sabiduría infinita de Dios y me di cuenta de que dice las cosas porque son. O sea, ya no los llamo siervos, sino amigos. Entonces cuando yo conocí ese tema, dije, es mi amigo. Dije, Jesús, o sea, ese ser tan maravilloso, es mi amigo. Entonces, híjole, cada día, el otro día platicaba con un hermano, le digo, no te comprometas mucho, o sea, esfuérzate por hora por hora, 2 horas, 3 horas, hazte ese propósito de agradar a tu amigo, Entonces, yo creo que si ya tenemos ese encuentro con Dios y queremos agradar a nuestro amigo, pues no le vamos a fallar, no lo vamos a traicionar. Algo que me llama mucho la atención es que todo aquel que tuvo un encuentro profundo con Dios, tuvo una conversión inmensa en su vida. Tuvo sanaciones, tuvieron la conversión, sobre todo el Señor, tú llegaste a mí, desde hoy voy a dar todo lo que he defraudado y lo voy a repartir en los pobres. O sea, gente que ahora nomás te quiero a ti, te necesito a ti. Y yo creo que eso es al final lo más importante, ¿no? Si ya lo conocimos, ya lo vimos, darle un seguimiento, ¿no? Y no quedarnos en ese, es que necesito seguir sintiendo bonito. No, tú sigue constante con Dios, Dios seguirá constante contigo. ¿No, padre? El amor de Dios es siempre eterno. Y ahorita me estaba acordando, por ejemplo, la figura de Pedro. Yo en lo personal a veces me siento muy identificado con San Pedro por el hecho, pues, de que pues Pedro era muy aventado, ¿no? Uh-huh. O sea, Señor, yo a ti te voy a defender y traigo hasta un machete para defenderte. Y el momento delante de todos los soldados, a uno le tira un machetazo, le corta la oreja a Malco. Pero a última hora, dice la Escritura, frente a una criada, pues corrió, ¿verdad? Y el encuentro con Cristo, ese encuentro de amistad, pues le vamos a fallar, somos seres humanos. Vean, por ejemplo, Pedro, ahí como que
2 llamadas de Pedro. La primera, donde mismo, precisamente en Galilea. Pedro está pescando, no pesca nada, y el Señor le dice, Pedro, métete más para adentro, boga más adentro y avienta las redes. A ver, Señor, trabajé toda la noche y no pesqué nada, pero nomás porque lo dices, Porque lo dices tú. voy a aventar las redes. Dice que cogieron tal cantidad de pescados que las redes se reventaban. ¿Y qué hace Pedro? Aparte de mí, Señor, porque soy un pecador. Pasa todo esto y después de la resurrección se vuelven otra vez a Galilea, al mismo lago, y Pedro toma la iniciativa. Vamos a pescar. Ah, pues ahí van todos. Pescan toda la noche y pescaron algo. Nada. Y de repente a la orilla, ¿verdad? Es cuando dice San Juan, es el Señor. Pero ya para eso dice, avienten las redes otra vez. Vuelven a aventar las redes. Y dice que Pedro solo cargaba aquellas redes al principio, 153 pescados. Y lo vuelve a llamar. Y es cuando después el Señor le dice a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Porque en la primera llamada le cambia el nombre. Ya no vas a ser Simón, ahora vas a ser Pedro. Y ahora, después de la resurrección, después de que lo negó 3 veces, ¿verdad? Traicionó a su amigo, ya se había encontrado con él, comió con él, lo vio hacer milagros, recibió el Espíritu Santo, y lo traicionó. O sea, nos quedamos con Judas, pero el Señor Pedro lo negó 3 veces. Y ahora el Señor le vuelve a decir, lo vuelve a llamar, porque no le dice Pedro, le dice Simón, hijo de Juan. Y luego le dice la palabra, ¿me amas? ¿Y qué le responde Pedro? Te quiero. Te quiero. O sea, son palabras bien distintas. Ya lo dijo aquel gran filósofo José, ¿verdad? Amar y querer no es igual. Entonces, Señor, a ver, Pedro, ¿me amas? Agapazme. ¿Y qué dice Pedro? No, Señor, yo te quiero. ¿Por qué? Me da miedo decirte que te amo, porque soy débil, volver a fallarte, porque ya te fallé. Señor, te quiero muchísimo, te amo, pero me da miedo fallarte, me da miedo comprometerme. Entonces, yo creo que la vida de cada uno de nosotros es así, como Pedro. Y el Señor, pues nos busca porque nos ama. Y es cierto que nos encuentra, nosotros lo encontramos, pero Él nos sigue buscando todos los días para vivir ese discipulado, esa amistad con Él. Sí. Una pregunta, padre. Fíjese que ahorita me viene esto a la cabeza. Yo sé que cuando me confieso tengo ese encuentro con Dios. O sea, me toca estar encontrándome con Dios y estoy recibiendo, obviamente, el perdón, etcétera, la misericordia. Entonces, yo entiendo que sí lo recibo. Una pregunta, ¿qué se siente ser ese Dios en ese momento? Dicen que si uno quiere ser buen confesor, tiene que ser buen penitente. Al menos de mi experiencia, lo que hacemos ahorita, ¿no? De aquella confesión, yo digo, como sacerdote, es cierto que actúo como juez en ese momento, como médico, como maestro, pero digo, las luchas de ese pecador son mis luchas también. ¿Verdad? Entonces digo, yo sé lo que se siente quizá luchar contra la flojera, contra el orgullo, porque yo lo sé, hay que ser misericordioso con Él. ¿Por qué? Porque Dios ha sido misericordioso conmigo. Si Dios ha sido misericordioso conmigo y yo he experimentado esa misericordia como penitente, porque voy a ser severo, duro con aquel penitente que busca o que está viviendo lo mismo que yo. Entonces, es algo muy, muy impactante poder decir, yo te absuelvo de tus pecados en nombre de Dios. Fíjese, Padre, para mí uno de los grandes, pero verdaderos encuentros con Dios, el reconocerlo, ha sido en la confesión. En la confesión, pero en particular ha habido como unas 3 veces muy particulares en la absolución que me dan ustedes como sacerdote, representantes de Cristo, una literal, para mí fue Jesús, no nada más disfrazado en un padre de ustedes, o yo vi su rostro, su misericordia, y más que todo, cuando me dijo el sacerdote, me dijo, te perdono de todos tus pecados, los olvidados, o sea que me hizo una limpia, exactamente no recuerdo las palabras, pero me dijo, casi acabas de nacer, y ha habido como 3, 4 veces que los sacerdotes así me han dicho, tus pecados olvidados, los que, hasta una me dijo, si te da vergüenza alguno, no, sí me da vergüenza pues, pero sí trato de confesar todos. Sí, pues así debe de ser. Pero con esa confesión yo se lo digo como a mí, como me ayuda, porque de repente en la nervio y todo, pero la absolución que me dan que dice, esos que se te olvidaron, esos que no los traes a la mente, también te los perdono. Y ay, sale uno
Oye, en esa Gran como encuentro dice con el Dios. padre, en esa imposición de la mano, ahorita que lo mencionas, pues muchas veces se siente Dios ahí presente. O sea, Dios se siente, ¿no? Los invitamos a que, pues a que quien pueda hacerlo, pues lo haga más frecuentemente o que haga una lista, pues, si no tienen tantos pecados, pues ya también pueden ir con el padre para que les pongan un altarcito. Ahí después Inmaculada Concepción está en el cielo. bajamos a algunos de los santitos que tiene y ponemos a otros, ¿no, padre? Se crea. Pues un gustazo. Creo que estamos llegando ya al final del programa, Hugo, así como a manera de cierre. ¿Qué te gustaría compartirnos? ¿Qué me gustaría el tema? compartir? Fíjate que creo que sería importante buscar ese encuentro con Dios, como hacemos desde la limpieza, ¿no? O sea, voy, me confieso y buscar o saber que el que me está confesando en ese momento es Jesucristo, ¿no? Y entenderlo desde ese punto, porque cuando me libere de mis pecados, creo que voy a tener más... Es como si me quitara la cerilla de los oídos, vamos, Ajá. sí, escucho mejor, por decirlo de una Escuchar, manera, ¿no? O limpio mis lentes, pues, para poder observar lo que es esto. Entonces creo que sería, a partir de la confesión, buscar ese encuentro directo con Cristo, encontrar sacerdotes como el Padre Gerardo, no porque esté aquí, cae bien, pues, pero pues... Sí. Tengo cara buena. Tiene cara de buena gente. No, digo, hay sacerdotes que de alguna forma sí te ayudan mucho. En nuestra parroquia tenemos buenos sacerdotes también que de alguna forma te motivan a esto, ¿no? Creo que cada quien tiene el sacerdote que se merece, como dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, busquen a los sacerdotes y busquen ese encuentro con Cristo desde la pureza, desde limpiar mi alma, porque sé que voy a caer otra vez, pues, ¿sí? Como dice el Padre, como Pedro, ¿no? Y creo que sería un buen punto partir de ahí. Mi estimado Cacho, ¿qué opinas? Pues Tú. yo para despedirme, pues primero darle gracias a Dios y a Virgencita María por estar en este lugar. Y pues sí, agradecerle al Padre Gera, un gusto conocerlo. Y sí, como consejo y como aliciente para nosotros, a nosotros que vamos a confesarnos, ustedes son nuestra gran medicina, son nuestra gran... Échale para adelante y yo creo que bajo ese concepto, yo creo que habemos muchos que nos ayuda demasiado, cuando no a todos, pero sí sus palabras últimas son las que me avientan, me reviven a seguir el paso de Jesús. Y ustedes, felicidades, porque sí los necesitamos mucho. Pues yo hacer la invitación a hacer todo lo posible, ¿no? Porque si ya tuviste un encuentro con Dios, hacer ese parteaguas en tu vida, que se pueda decir, yo vivía de una manera antes de tener ese encuentro con Jesús y hago todo lo posible porque día a día, a lo mejor no hacer un tremendo cambio, pero sí que día a día tengas propósitos firmes en los que puedas, se pueda reflejar tu conversión. Ese conocí a Jesús y voy a ser el rostro de Jesús para los hermanos, para los demás. Y pues a manera de nuestro Señor San José, ser hombres de testimonio, ser hombres de trabajo, ser hombres de oración, de cercanía con Dios. Que se nos note. De obediencia, ¿no? Que se note, así como a San José podemos pensar que se le notaba bastante esa sabiduría, esa Pero se le presencia notaba de no Dios. porque quisiera que lo vieran los demás. No. Sino porque el cambio era personal. O sea, yo creo Sí, que cuando el cambio es personal, no tienes que andarlo anunciando. Se anuncia solo. Así es. Entonces, pues esa es la invitación. Y bueno, Padre, que nos ayude a manera de cierre y también que no se nos vaya a olvidar la bendición. Porque no, es lo más importante. sí. Bueno, pues ante todo recordar el encuentro con el Señor, pero también la perseverancia. O sea, no siempre va a ser se va a sentir bonito seguir al Señor, pero vale la pena. Pero tenemos que ser perseverantes, ¿verdad? Y pues ahora si gustan, pues para recibir la bendición para nosotros, para nuestras familias y para todas las personas que nos ven, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, los acompañe siempre. Amén. Pues muchas gracias, hermanos. Nos despedimos. Cristo te ama. Y yo también. Y yo también.